Gastó todo el dinero que le quedaba en comprar un contenedor abandonado, algo que provocó las risas de todos los que le rodeaban. Pero cuando este padre soltero lo abrió junto a su hijo, encontraron algo que cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y comenta a continuación desde dónde estás viendo este vídeo. El viento golpeaba las paredes del viejo remolque con un sonido hueco y persistente, como si algo invisible tratara de entrar desde afuera. Era temprano, aunque la luz que se filtraba por las persianas tenía el color de un amanecer cansado, sin fuerza ni promesa. En el interior el aire olía a óxido, café viejo y tela húmeda. La pequeña estufa chisporroteaba sin convicción, lanzando un calor débil que no llegaba a calentar el ambiente. Ethan Holloway estaba sentado en el borde de su cama, los codos apoyados en las rodillas, mirando el suelo como si pudiera encontrar allí una respuesta que se le escapaba desde hacía años. Frente a él, sobre la mesa de formica rayada, había un montón de papeles amarillentos, facturas atrasadas, avisos de pago, una carta del banco que prefería no volver a leer. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que sintió algo parecido a la esperanza, que apenas recordaba cómo se experimentaba. Sus manos, ásperas y agrietadas, aún conservaban los callos de un oficio que ya no existía. Recordó los días en que fabricaba muebles con sus propias manos, cuando la madera olía a vida y el sonido del cepillo sobre la superficie era casi una música. Ahora, el único sonido que llenaba la mañana era el golpeteo metálico del viento contra el remolque. Levantó la vista hacia la pequeña cocina, donde el café se había enfriado en la cafetera desde la madrugada. La bebida tenía el mismo aspecto que su vida, turbia, sin sabor, pero imposible de tirar, porque no quedaba más. Desde la habitación contigua, un murmullo suave rompió el silencio. Liam, su hijo de 9 años, seguía dormido. El niño respiraba con ese ritmo tranquilo que tienen los que aún no saben del peso de las deudas. Ethan lo observó a través de la puerta entreabierta. El cuerpo pequeño, cubierto con una manta fina, parecía casi demasiado frágil para el mundo. En la repisa junto a la cama del niño había unos pocos juguetes. Un avión de madera sin una ala, un camión tallado a mano, restos de otro tiempo. Los había hecho él mismo cuando aún podía comprar clavos y barniz. Los miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Aquellos pequeños objetos eran el último rastro de un hombre que ya no existía. Se levantó con lentitud, sintiendo cómo las articulaciones se quejaban con cada movimiento. Encendió la hornilla, esperando que al menos hubiera gas suficiente para calentar un poco de agua. En la alacena quedaban 2 rebanadas de pan, un frasco de mantequilla de maní casi vacío y media bolsa de cereal. Mientras vertía agua en la cafetera, escuchó los pasos suaves de Liam. El niño apareció en la cocina, despeinado, frotándose los ojos. «Buenos días, papá», murmuró con voz adormilada. «Buenos días, campeón», respondió Ethan, intentando sonreír. Liam se sentó a la mesa, mirando el pan y el cereal. No dijo nada, pero en su mirada se leía que comprendía más de lo que su padre quería admitir. Ethan fingió normalidad. Puso el cereal en un cuenco y agregó un poco de leche, aunque sabía que estaba casi agria. Liam no protestó, ni siquiera cuando el olor lo delató. Simplemente comió en silencio. «¿Hoy vas a trabajar?», preguntó después de unos minutos. «Sí», mintió Ethan, porque aún no quería decirle que ayer lo habían despedido. El niño asintió con una madurez que no correspondía a su edad. Era el tipo de gesto que rompía a Ethan por dentro. Cuando su esposa murió, había jurado mantener la alegría de su hijo intacta, pero cada día sentía que el mundo le arrebataba un pedazo más de esa promesa. Después del desayuno, salió al exterior. El aire era frío y olía a tierra mojada. Su vieja camioneta esperaba junto a la carretera, oxidada y silenciosa. Se sentó detrás del volante, giró la llave y el motor rugió con dificultad, como si también dudara en seguir. Mientras conducía hacia el trabajo, o más bien hacia el lugar donde ya no lo esperaban. El paisaje pasaba lento y sin vida. Campos secos, anuncios publicitarios que prometían cosas imposibles, estaciones de servicio abandonadas. En el almacén, las luces fluorescentes parpadeaban y el ruido de las máquinas llenaba el aire con un zumbido constante. El trabajo era mecánico: levantar cajas, mover palés, cargar camiones. Ethan lo hacía sin pensar,
moviéndose por pura costumbre. Nadie le hablaba demasiado. Era el tipo de hombre que los demás olvidaban en cuanto se daba media vuelta. A la hora del almuerzo se apoyó en una pared y se secó el sudor con la manga. Entonces vio al supervisor acercarse, un hombre corpulento con la expresión incómoda de quien trae malas noticias. Ethan, empezó. Lo siento, están reduciendo horas. No es personal, te pagaremos una semana más, pero no puedo mantenerte ahora mismo. Ethan no respondió. Miró al suelo, asintió lentamente. Lo entiendo, dijo con voz apagada. El hombre quiso añadir algo más, pero al final simplemente le dio una palmada en el hombro y se alejó. Ethan se quedó allí, inmóvil, mientras el ruido del almacén se disolvía en un silencio interno que lo envolvía todo. Cuando cayó la tarde, condujo de regreso con el sobre del pago en el asiento del copiloto. $50. Eso era todo lo que quedaba entre él y la nada. El sol se hundía detrás de los edificios industriales, tiñendo el cielo de un color rojizo sucio. En un semáforo, sus ojos se desviaron hacia un poste cubierto de anuncios. Entre avisos de venta de autos viejos y lecciones de guitarra, un papel amarillo chillón llamaba la atención. Decía, subasta de depósitos, todo debe irse, paga poco, gana mucho, sábado a las 9 a.m. Ethan casi se rió. La idea le pareció absurda. Gastar su último dinero en los desechos de otras personas. Pero mientras el semáforo seguía en rojo, su mirada permaneció fija en ese trozo de papel. Había escuchado historias de gente que encontraba cosas valiosas en esos lugares, pero nunca las creyó. Sin embargo, algo en él se resistía a arrancar el auto. Tal vez era la desesperación, o tal vez ese pequeño resplandor de esperanza que se negaba a morir del todo. Esa noche, después de acostar a Liam, se sentó en la mesa con el sobre de dinero frente a él. Lo abrió y contó los billetes una y otra vez, como si fueran a multiplicarse por arte de magia. 50. Podía pagar el gas, o la luz, o comprar algo de comida, pero no las tres cosas a la vez. En un rincón del cuarto, el papel amarillo descansaba sobre el mostrador. Lo había traído sin darse cuenta, pegado a su chaqueta cuando pasó junto al poste. Lo tomó entre los dedos. El papel olía a polvo y a tinta barata. Paga poco, gana mucho. Lo leyó en voz baja, riendo con amargura. Estupidez, susurró. No eres tan desesperado. Pero el silencio del remolque le devolvió el eco de sus propias palabras, y en ese eco reconoció la verdad. Sí lo era. El reloj marcaba la medianoche cuando decidió doblar el papel cuidadosamente y guardarlo en el bolsillo. El sonido del metal que se contraía con el frío acompañó su respiración. No durmió casi nada, soñando despierto con montones de objetos viejos y misteriosos, como si el destino estuviera escondido en algún lugar entre la basura. Al amanecer, preparó el desayuno en silencio. Liam entró en la cocina y vio el papel sobre la mesa. «¿Qué es eso, papá?», preguntó. «Nada, un anuncio», respondió Ethan, intentando sonar indiferente. El niño lo tomó y lo leyó despacio. Sus ojos brillaron con curiosidad. «Podrías ir, ¿no? Tal vez encuentres herramientas o algo que puedas vender». Ethan sonrió con cansancio. «¿Crees que la suerte funciona así para nosotros?» «Tú siempre dices que la suerte se fabrica», dijo el niño con voz firme. «A lo mejor esta vez también puedes hacerlo». Aquellas palabras lo golpearon más que cualquier deuda. Era una frase que él mismo solía decirle cuando todavía tenía fe. Miró a su hijo y por un instante volvió a ver al hombre que solía ser. Tal vez solo necesitaba intentarlo una vez más. Después de llevar a Liam a la escuela, volvió al remolque. Se quedó mirando el sobre del dinero sobre la mesa. Afuera, el viento levantaba polvo del camino. Era sábado. Si quería ir, debía salir pronto. Tomó una decisión sin decirlo en voz alta, porque sabía que si la pronunciaba en voz clara, perdería el valor. Guardó los billetes en su bolsillo, tomó las llaves de la camioneta y salió. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas, pero la mañana era extrañamente luminosa. Mientras conducía hacia las afueras de la ciudad, el paisaje cambió. Fábricas abandonadas, almacenes viejos, terrenos baldíos. Finalmente, apareció un cartel pintado a mano que decía «Subasta de depósitos, entrada aquí». El lugar era un amplio terreno,
lleno de contenedores metálicos alineados como gigantes dormidos. El sonido del viento silbaba entre ellos, haciendo vibrar las paredes oxidadas. Había ya una multitud reunida, hombres con gorras y manos en los bolsillos, mujeres con carpetas de ofertas, algunos curiosos. Ethan sintió que todos lo miraban, aunque en realidad nadie lo hacía. Se sentía fuera de lugar, con su chaqueta gastada y sus botas cubiertas de polvo. Liam se bajó del auto con entusiasmo, mirando a su alrededor. «Hay muchos, papá», dijo señalando los contenedores. «Seguro alguno es bueno». Ethan asintió sin mucha convicción. A lo lejos, un hombre corpulento con megáfono y sombrero daba inicio a la subasta. Las puertas se abrían una por una, revelando montones de trastos. Bicicletas rotas, muebles partidos, televisores antiguos. Los compradores pujaban con rapidez, levantando la mano con gestos seguros. Las cifras subían hasta números que Ethan ni se atrevía a imaginar. Cuando se abrió el cuarto contenedor, el olor a moho y aceite viejo llenó el aire. «200, 300, 400», gritaba el subastador. Ethan observaba en silencio, con la sensación de que había cometido un error viniendo allí. Estaba a punto de marcharse cuando escuchó al hombre anunciar el siguiente. «Número 47. ¿Quién da $10?» El contenedor era pequeño, oxidado, con el número casi borrado por el tiempo. Nadie levantó la mano. El silencio fue roto por una risa burlona. «Valdrá más el transporte que el contenido», gritó alguien. Ethan miró a su hijo, que lo observaba con expectación. «Vamos, papá», susurró el niño. $10 no es tanto. El corazón de Ethan latía con fuerza. Sentía la mirada de los demás, el miedo al ridículo, y aún así levantó la mano. «10», dijo. El subastador golpeó el martillo. «¡Vendido!». Hubo algunas risas dispersas, pero Ethan apenas las escuchó. Miró el contenedor, su superficie rugosa, la pintura descascarada. Tal vez acababa de desperdiciar su último dinero, o tal vez, sin saberlo, acababa de comprar el comienzo de algo que no podía imaginar. Mientras el viento soplaba entre las filas metálicas, colocó su mano sobre la puerta fría y oxidada. Sintió el tacto áspero bajo los dedos y una extraña corriente interior, una chispa diminuta de algo que no sabía nombrar. Detrás de él, Liam apretó su mano con fuerza. «Lo logramos, papá», dijo el niño con una sonrisa que parecía brillar incluso bajo el cielo nublado. Ethan asintió lentamente. «Sí, hijo, lo logramos». La multitud se dispersaba, el murmullo se alejaba entre el eco del metal. El sol comenzaba a filtrarse tímidamente entre las nubes, proyectando una línea de luz sobre el número casi borrado del contenedor. Ethan lo miró un momento más, con la sensación inexplicable de que aquel pedazo de chatarra tenía algo que ver con él, algo que el destino había guardado precisamente para este día. Cuando se dio vuelta para marcharse, notó que el aire olía distinto, menos a óxido y más a polvo antiguo, a madera dormida. No podía saberlo aún, pero dentro de esas paredes metálicas lo esperaba algo más que objetos olvidados. Lo esperaba su segunda oportunidad, oculta entre sombras y recuerdos. Con el último billete gastado y el corazón pesado, tomó la mano de su hijo y se alejó despacio, mientras el viento silbaba entre los contenedores, como si los observara partir. El número 47 permaneció detrás de ellos, inmóvil, silencioso, pero no vacío, porque dentro de su oscuridad algo esperaba ser encontrado. Y esa búsqueda, que había comenzado como una locura de un padre desesperado, pronto se convertiría en la historia que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana del sábado amaneció gris, con un viento que traía el olor del asfalto húmedo y las hojas podridas de los árboles del borde del camino. Ethan apenas había dormido unas pocas horas. Toda la noche anterior la había pasado sentado en la mesa de la pequeña cocina, mirando el sobre del dinero como si contuviera la respuesta a un dilema imposible. $50. La última frontera entre su orgullo y la desesperación. Ahora, mientras miraba por la ventana empañada del remolque, vio a su hijo preparándose sin que él tuviera que pedirlo. Liam vestía una chaqueta que le quedaba un poco grande y se abrochaba los botones con torpeza. Lo observó unos segundos con una mezcla de ternura y tristeza. Le recordó a su madre, especialmente cuando fruncía el ceño concentrado en algo. El motor de la vieja camioneta tardó en arrancar. Tosió 2 veces, escupiendo humo gris,
antes de rugir débilmente. Ethan se aseguró de que el sobre estuviera en su bolsillo. No sabía por qué lo hacía, ni qué esperaba encontrar en aquella subasta. Tal vez nada. Tal vez solo necesitaba moverse, hacer algo que no fuera a rendirse. Liam subió al asiento del copiloto y sonrió con esa alegría que el padre ya había olvidado cómo se sentía. El camino hacia las afueras de la ciudad se extendía como una cinta de tierra entre campos resecos y naves industriales abandonadas. Las ruedas del vehículo salpicaban charcos de lluvia reciente, y el ruido del motor llenaba el silencio incómodo entre ambos. Ethan trató de no pensar en lo absurdo que era gastar dinero en basura ajena, pero cada vez que miraba a su hijo, veía en sus ojos la ilusión de alguien que aún creía que las cosas podían cambiar. Esa fe, tan simple y pura, era algo que él ya no poseía. Cuando llegaron al lugar, el reloj del tablero marcaba las 9 en punto. Un cartel improvisado, hecho con pintura roja sobre una tabla vieja, anunciaba: subasta de depósitos. Todo debe irse. El terreno era amplio y de tierra pisonada. Filas interminables de contenedores metálicos se extendían hacia el horizonte, como una ciudad oxidada bajo el cielo encapotado. La multitud comenzaba a reunirse. Hombres con gorros de lana, mujeres con carpetas y bolígrafos, curiosos que esperaban presenciar algún golpe de suerte. Se oía el rumor constante de conversaciones, risas y el chirrido de las puertas metálicas que se abrían para mostrar el contenido de los primeros lotes. Ethan aparcó la camioneta a un costado y bajó lentamente, intentando pasar desapercibido. Sentía las miradas de los demás, aunque en realidad nadie lo observaba. Era la clase de persona que el mundo no notaba. Su chaqueta gastada y sus botas manchadas de barro hablaban por él más que cualquier palabra. Liam, en cambio, miraba todo con curiosidad, señalando los contenedores, contando los números pintados en las puertas, preguntando cosas sin parar. ¿De verdad la gente compra esto, papá?, preguntó mientras caminaban hacia el grupo de participantes. Supongo que sí, respondió Ethan con una sonrisa débil. Algunos encuentran cosas que valen dinero. Tal vez nosotros también, dijo el niño convencido. Ethan no quiso apagar esa chispa. Era lo único que mantenía encendida la suya. El subastador era un hombre grande, de voz grave y sonrisa ensayada. Llevaba un sombrero de ala ancha y un megáfono que amplificaba su tono autoritario. Se subió a una caja de madera y comenzó a hablar con energía, explicando las reglas, las condiciones, las fechas de pago. Los asistentes lo escuchaban con atención fingida. La mayoría ya conocía el procedimiento. Luego, el espectáculo empezó. El primer contenedor se abrió con un ruido ensordecedor. Dentro había muebles viejos, una bicicleta oxidada y una televisión rota. El subastador gritó una cifra inicial. Varias manos se levantaron. 100, 150, 200. Ethan observaba desde el fondo, con el corazón encogido. La gente pujaba sin pensarlo, como si el dinero no significara nada. El segundo lote fue peor. Una montaña de basura doméstica. El tercero contenía cajas cerradas y un viejo frigorífico. El cuarto, una motocicleta sin ruedas. Los precios subían con facilidad. El viento movía el polvo, y la voz del subastador se mezclaba con los gritos de las ofertas. Ethan se sentía cada vez más fuera de lugar. Cada vez que un lote se cerraba y el martillo golpeaba la caja de madera, sentía que estaba perdiendo algo más que dinero. Estaba perdiendo el poco valor que le quedaba a su intento. Cuando ya pensaba en marcharse, el subastador anunció el siguiente contenedor. «Número 47», gritó, golpeando la puerta con el puño. La chapa oxidada respondió con un sonido hueco. El número estaba apenas visible, cubierto por el polvo del tiempo. «¿Quién da $10?» Nadie habló. El hombre repitió la pregunta. «¿$10? Vamos, alguien querrá llevarse esto». Las risas surgieron de inmediato. Uno de los compradores, un tipo con chaqueta de cuero y gafas de sol, bromeó en voz alta. «Con suerte, adentro habrá ratas de colección». Las carcajadas resonaron entre los contenedores. Ethan miró a Liam, que lo observaba con expectación. El niño le apretó la mano con fuerza, como si temiera que renunciara. «Podría ser algo bueno, papá», susurró con voz temblorosa. «Nadie más lo quiere».
Ethan dudó. Sabía que era una locura. $10 eran más de lo que podía permitirse perder. Pero ¿qué otra cosa le quedaba? Su vida ya era una ruina. Al menos esta decisión era suya. Levantó la mano. 10, dijo en voz clara. El subastador giró la cabeza, sorprendido de que alguien hubiera aceptado. ¿10 por el 47? ¿Alguien ofrece 15? Silencio. No. Entonces, vendido por $10. Golpeó el martillo contra la caja. El sonido se perdió entre el viento. Algunos de los presentes rieron abiertamente. Otros lo miraron con compasión. Ethan sintió como el calor le subía al rostro, pero no bajó la mirada. Su hijo lo miraba con orgullo, y eso bastó para soportar el ridículo. «Lo conseguimos, papá», dijo Liam sonriente. «Sí, lo conseguimos», respondió Ethan, aunque en su voz había más cansancio que certeza. El subastador le entregó un recibo arrugado y le indicó el camino hacia la oficina, donde debía firmar los papeles. Ethan completó los trámites sin escuchar realmente lo que le decían. Todo lo que podía pensar era que acababa de gastar una quinta parte de su dinero en un pedazo de metal oxidado. Cuando salieron de la oficina, el sol se había ocultado detrás de una capa de nubes más espesa. Cruzaron el terreno de nuevo. El contenedor 47 se alzaba al final de una fila, apartado de los demás. Parecía más pequeño, más viejo, como si el tiempo lo hubiera olvidado allí. El viento hacía crujir sus bisagras, y la pintura descascarada se levantaba en pequeñas escamas. Ethan se detuvo frente a él, intentando adivinar qué podía haber dentro. No esperaba tesoros, ni siquiera algo útil. Solo quería sentir que esa decisión no había sido completamente absurda. Liam se acercó y puso la mano sobre el metal frío. «Está helado», dijo con una sonrisa nerviosa. Ethan buscó la cerradura. Estaba oxidada, pero no cerrada. Probablemente nadie la había tocado en años. La puerta emitió un chirrido cuando la empujó. Dentro, una oscuridad densa los recibió. El aire tenía un olor agrio, mezcla de madera podrida y polvo antiguo. Ethan no alcanzó a ver mucho, pero distinguió formas. Una mesa, cajas apiladas, algo que parecía un banco de trabajo. «Parece lleno de porquería», murmuró, aunque en el fondo sintió una curiosidad inesperada. «Podemos venir mañana con una linterna», dijo Liam. «Así lo limpiamos». El padre asintió. No había nada más que hacer por ese día. La subasta había terminado y el terreno empezaba a vaciarse. Los demás compradores cargaban sus hallazgos en camionetas grandes, hablando entre risas. Algunos se marchaban con televisores, otros con cajas de herramientas, todos con algo tangible que justificaba su gasto. Ethan, en cambio, solo tenía la promesa vacía de una puerta entreabierta. De regreso al remolque, el silencio llenó la cabina del vehículo. Liam jugaba con el recibo, doblándolo y desdoblándolo, mientras miraba por la ventana. «¿Crees que haya algo bueno, papá?», preguntó finalmente. Ethan tardó en responder. «No lo sé, hijo, pero al menos lo intentamos». Liam asintió, satisfecho con esa respuesta. Para él, el simple hecho de haber participado ya era una victoria. Para su padre era otra deuda que se sumaba a todas las demás. Solo que ésta no se medía en dinero, sino en orgullo. Cuando llegaron a casa, el cielo se había oscurecido. Ethan apagó el motor y se quedó un momento mirando sus manos sobre el volante. Las veía distintas, aunque no sabía por qué. Tal vez era el cansancio, o tal vez algo más profundo. Había tocado el contenedor y de alguna manera esa superficie fría había despertado en él una sensación olvidada, la de querer hacer algo con sus propias manos. Esa noche, mientras Liam dormía, se acercó a la ventana y observó el reflejo del cielo nublado. Pensó en la puerta del contenedor, en el olor del polvo y la madera, en las cajas apiladas en la oscuridad. Imaginó que dentro de una de ellas había algo que lo esperaba, algo que no tenía precio, pero sí propósito. No sabía de dónde venía ese pensamiento, pero se aferró a él como quien se aferra a una cuerda en medio del vacío. Al día siguiente volverían. No sabía qué encontrarían, si algo útil o solo basura, pero en su interior una voz silenciosa le decía que debía abrir completamente esa puerta, que debía mirar dentro aunque no hallara nada. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un motivo para levantarse temprano. Tal vez, pensó antes de cerrar los ojos, el destino no siempre se presenta envuelto en fortuna,
sino en óxido y silencio. Y mientras el viento seguía soplando en la noche, el contenedor 47 permanecía en pie al borde del terreno, bajo la luz débil de un farol. Las sombras se movían en su interior, o tal vez era solo el efecto del viento colándose por las rendijas. De cualquier forma, algo lo esperaba allí, algo que pronto cambiaría no solo el curso de su vida, sino la forma misma en que miraba el mundo. El amanecer llegó envuelto en un silencio expectante. El aire olía a tierra húmeda y a hierro, y el cielo tenía el color pálido de un metal pulido. Ethan condujo despacio por el mismo camino de tierra del día anterior, con Liam sentado a su lado. El niño sostenía una linterna entre las manos como si fuera un tesoro, y su rostro estaba iluminado por la mezcla de emoción y curiosidad que solo los niños pueden mantener, incluso en la pobreza. El padre no decía nada, concentrado en el rugido irregular del motor, en el sonido de los neumáticos golpeando las piedras. No quería admitirlo, pero sentía algo que hacía mucho no sentía, una leve esperanza que lo mantenía en movimiento. El contenedor 47 los esperaba en el mismo lugar, al final de la hilera de estructuras metálicas, apartado del resto, como un perro viejo olvidado por todos. El sol aún no había subido del todo, y la luz gris de la mañana se filtraba entre las rendijas del metal oxidado. Al bajar del coche, el suelo crujió bajo las botas de Ethan. El viento soplaba con un murmullo bajo, agitando un trozo de papel que colgaba de una cerca cercana. Liam corrió adelante, impaciente. «Está igual que ayer», dijo apoyando las manos sobre la puerta. Ethan lo alcanzó, sacando de su bolsillo una linterna pequeña que había encontrado en casa. El metal estaba helado al tacto. Empujó la puerta lentamente y un sonido agudo, casi un lamento, se elevó cuando las bisagras oxidadas cedieron. El interior era oscuro como un pozo, y el aire que salió de allí tenía un olor espeso, una mezcla de madera vieja, aceite y polvo acumulado durante décadas. Ethan levantó la linterna. El haz de luz atravesó la penumbra, iluminando un rincón cubierto de telarañas. Las partículas de polvo flotaban en el aire, bailando despacio, como si el tiempo mismo se moviera dentro de aquel lugar. Al fondo se distinguía un banco de trabajo con herramientas dispersas y una silla volcada. Había montones de cajas apiladas, algunas de madera, otras de cartón. «Quédate cerca», dijo Ethan. Liam asintió, pero su curiosidad lo empujó hacia adelante. Su linterna se movía nerviosamente de un lado a otro, revelando los bordes de un mundo detenido en el tiempo. Ethan avanzó despacio, sintiendo bajo sus botas el crujido de los escombros y el polvo. Pasó la mano por una mesa y levantó una capa espesa de ceniza gris. Había frascos con clavos, tornillos, pequeños pedazos de metal que ya nadie recordaba para qué servían. «Parece un taller», murmuró. El niño se inclinó sobre una de las cajas. Era de madera, con una tapa asegurada por 2 pestillos oxidados. Liam pasó el dedo por la superficie y dejó al descubierto un nombre grabado, apenas visible bajo la mugre. «Papá», dijo con voz sorprendida. «Aquí dice Holloway Toy Co.». Ethan se quedó helado. La linterna tembló un instante en su mano. Se acercó y efectivamente pudo leer las letras, marcadas a fuego en la madera. Sintió una extraña sacudida, como si alguien lo hubiera llamado desde el pasado. Su propio apellido, el mismo que él llevaba, estaba grabado en aquella caja perdida hacía quién sabía cuánto tiempo. «Debe ser una coincidencia», dijo en voz baja, aunque ni él mismo lo creía del todo. «¿Podemos abrirla?», preguntó Liam con los ojos muy abiertos. Ethan asintió. Buscó entre los restos del banco y encontró una palanca pequeña, tal vez parte de una herramienta rota. Insertó la punta entre los pestillos y los forzó con cuidado. El metal se partió con un gemido. La tapa cedió, y un olor a madera envejecida y aceite seco llenó el aire. Dentro, cuidadosamente apilados, había objetos que parecían dormidos bajo el polvo. Ethan tomó uno con manos temblorosas y lo levantó hacia la luz. Era un coche de madera, pintado de rojo y azul, con las ruedas aún intactas. La pintura estaba descolorida, pero los detalles eran minuciosos. Los bordes estaban suavizados, pulidos a mano. No era una pieza industrial, era obra de un artesano. Liam dejó escapar un suspiro. «Es hermoso»,
Ethan lo observó con una mezcla de asombro y nostalgia. Aquello le recordaba los días en que él mismo tallaba juguetes para su hijo, antes de que todo se derrumbara. Pasó el dedo por la superficie del coche, sintiendo las marcas diminutas del trabajo manual, los surcos que el tiempo no había podido borrar. Siguieron abriendo más cajas. En una encontraron un tren incompleto, en otra, piezas de rompecabezas, muñecos articulados, pequeñas herramientas de carpintería. Algunas piezas estaban rotas, otras cubiertas de moho, pero todas tenían algo en común. Estaban hechas con cuidado, con amor. Ethan comprendió que ese contenedor había pertenecido a alguien que dedicó su vida a crear. En el fondo de una caja encontraron un rollo de papel atado con un cordel reseco. Ethan lo desató con cuidado y lo extendió sobre el banco. Era un plano detallado de un juguete mecánico, un caballito de madera que se movía al girar una manivela. Las anotaciones estaban escritas a mano con tinta desvanecida. En una esquina se leía una firma, H.G. Mason, 1981. Ethan se quedó mirando el nombre largo rato, sintiendo que aquel documento guardaba una historia que lo rozaba, sin que aún entendiera por qué. ¿Quién crees que era?, preguntó Liam. Alguien que sabía construir cosas que duraban, respondió el padre. El silencio llenó el contenedor. La luz de la linterna revelaba las motas de polvo que se movían como espíritus suspendidos. Ethan sintió un escalofrío. Había algo profundamente humano en todo aquello, algo que no pertenecía a la basura ni al olvido. Pasaron horas revisando el lugar. Encontraron un viejo calendario pegado en la pared, amarillento, con la fecha detenida en octubre de 1991. Junto a él, una taza con una flor pintada, aún con el residuo seco del café. En el suelo, un cuaderno con apuntes sobre materiales, medidas y una frase escrita en mayúsculas. Cada juguete tiene alma si quien lo hace cree en lo que hace. Ethan leyó las palabras varias veces, con un nudo en la garganta. Cuando la tarde comenzó a caer, Liam estaba sentado en el suelo, rodeado de juguetes. Había limpiado con un trapo algunos de ellos y los observaba fascinado. El niño empujó el coche rojo y azul por el suelo del contenedor. Las ruedas giraron con suavidad, dejando una línea en el polvo. «Mira, todavía funciona», dijo riendo. Ethan sonrió, pero detrás de esa sonrisa había algo más. En ese instante comprendió que aquel lugar no era un basurero. Era un santuario de trabajo y memoria, y por primera vez en años sintió el impulso de volver a usar las manos, de reconstruir algo. «Vamos a llevarnos algunos», dijo finalmente. «Los arreglaremos en casa». Liam asintió emocionado. Juntos seleccionaron unas pocas piezas, el coche, un tren pequeño y el plano del caballito. Cerraron la puerta del contenedor y el eco del metal resonó en el aire frío del atardecer. El viento se llevó un poco del polvo, como si el lugar exhalara alivio después de tanto tiempo cerrado. Durante el viaje de regreso, el coche rojo descansaba en el regazo de Liam. Lo miraba como si fuera una joya. Ethan conducía en silencio, pero dentro de su mente los pensamientos se agolpaban. Recordaba sus años de carpintero, los días en que fabricaba juguetes parecidos para su hijo antes de que todo se arruinara. Tal vez la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad disfrazada de coincidencia. Cuando llegaron al remolque, la noche caía. Encendieron la lámpara de la cocina y colocaron los juguetes sobre la mesa. El aire del pequeño hogar se llenó de un olor nuevo, mezcla de polvo, madera vieja y algo parecido a la esperanza. Ethan tomó el tren y examinó las piezas rotas. Con un cuchillo afilado, comenzó a limpiar los bordes, a encajar las partes sueltas. Sus manos, endurecidas por años de cargar cajas y manejar herramientas pesadas, se movían ahora con una delicadeza olvidada. Liam lo miraba trabajar sin hablar. Había algo hipnótico en ver cómo su padre reparaba lo que otros habían abandonado. Después de un rato, Ethan terminó. El tren volvió a tener forma. Lo colocó sobre la mesa y lo empujó con suavidad. Las ruedas giraron. La madera chirrió apenas, pero se movía. Ethan se quedó mirando el pequeño objeto en silencio, con la respiración contenida. En esa mínima reparación había algo más grande que el simple acto de arreglar una pieza vieja. Había redescubierto el placer de construir, de dar vida.
Y también había comprendido que no todo estaba perdido, que aún quedaban cosas que podían ser restauradas. ¿Podemos hacer más mañana?, preguntó Liam con los ojos brillantes. Sí, respondió Ethan sin dudar. Mañana volveremos. Esa noche, el padre no pudo dormir. El contenedor ocupaba sus pensamientos como un eco lejano que lo llamaba desde la oscuridad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el nombre grabado en las cajas, las notas, las herramientas, las palabras escritas en el cuaderno. Cada juguete tiene alma si quien lo hace cree en lo que hace. Aquella frase no era solo una idea, era un recordatorio de lo que él había olvidado, que las cosas hechas con fe podían sobrevivir incluso a la ruina. Se levantó de la cama y fue hasta la mesa. Bajo la luz amarillenta de la lámpara, el tren y el coche relucían con un brillo tenue. Pasó los dedos sobre la madera pulida. No tenía dinero, ni trabajo, ni un futuro claro. Pero en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito. Cuando al fin el sueño lo venció, el cielo comenzaba a aclararse por el este. Afuera, el viento seguía soplando, pero ya no sonaba tan frío. Y en algún lugar, dentro de aquel contenedor olvidado, el pasado dormía tranquilo, esperando que unas manos cansadas, pero aún vivas, lo despertaran del todo. El amanecer se filtró por las rendijas del remolque como un hilo dorado que se extendía lentamente sobre la mesa. Ethan se despertó antes de que sonara el viejo reloj, aunque no recordaba haber dormido de verdad. Había pasado la noche en un duermevela inquieto, con el sonido del viento y las imágenes del contenedor girando una y otra vez en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el banco de trabajo cubierto de polvo, los juguetes dormidos bajo las sombras, las letras grabadas con fuego sobre la madera, Holloway Toy Co. Ese nombre, el suyo, seguía resonando como un eco persistente. Se incorporó en silencio, tratando de no despertar a Liam, y fue hasta la cocina. El aire olía a madera vieja y a esperanza, como si el remolque mismo hubiera absorbido el cambio que se había producido en su interior desde el día anterior. El café estaba rancio, pero el sabor no le importó. Había una energía nueva dentro de él, una especie de nerviosismo que no sentía desde hacía años. Miró hacia la mesa y vio los juguetes que habían traído la noche anterior, el pequeño tren que había reparado, el coche rojo que Liam había limpiado con tanto cuidado, los planos extendidos bajo un vaso de agua. A la luz del amanecer, todos esos objetos parecían más vivos. Se inclinó sobre ellos, acariciando con los dedos la superficie de la madera. Cada rasguño, cada marca de herramienta contaba una historia. Era como si las manos que los habían fabricado aún hablaran a través del tiempo. Liam apareció poco después, aún con el cabello despeinado y los ojos hinchados de sueño. Se acercó a la mesa y sonrió. ¿Vas a seguir arreglándolos?, preguntó con voz ronca. Ethan asintió. Sí, aunque necesito algunas cosas. Lijas, pegamento, quizá barniz. Veré qué puedo encontrar. Puedo ayudarte, dijo el niño sentándose junto a él. Podemos ir al contenedor otra vez, ¿verdad? El padre lo miró un momento, reconociendo en su hijo la misma chispa de curiosidad que él sentía cuando era niño. Sí, respondió finalmente. Hoy volveremos. Pasaron la mañana revisando lo poco que tenían en casa. Ethan encontró un trozo de papel de lija y un frasco casi vacío de pegamento. El olor a cola seca llenó el aire mientras intentaba limpiar las uniones rotas del tren. La madera era buena, dura y noble, de una calidad que ya no se veía. Liam observaba cada movimiento con atención, como si de sus manos dependiera un milagro. A mediodía regresaron al contenedor. El sol estaba alto y el aire caliente hacía brillar el metal oxidado de las puertas. Ethan empujó con fuerza la entrada, que se abrió con un quejido largo, y la luz inundó el interior. El lugar parecía menos siniestro ahora, menos como una tumba y más como un taller dormido. Comenzaron a limpiar. Levantaron el polvo con escobas improvisadas, apilaron las cajas vacías, abrieron las ventanas pequeñas que alguien había sellado con tablones. El aire se volvió respirable y poco a poco el olor a humedad fue reemplazado por el aroma seco del aserrín. Liam silbaba mientras trabajaba. En un momento el niño se detuvo y señaló una esquina. «Mira, papá, hay un calendario». Ethan se acercó. Era un almanaque antiguo, amarillento,
colgado de un clavo. En la parte inferior aparecía una fecha rodeada con un círculo rojo. Octubre de 1991. Junto a la fecha, había una nota escrita con una letra firme y algo temblorosa. Entrega final para Holloway Toy Co. Bajo la frase, un trazo más débil añadía algo casi borrado. Gracias por todo, Harold. Ethan se quedó mirando las palabras largo rato, sintiendo una especie de respeto por aquel hombre desconocido que había trabajado allí antes. Todo lo que quedaba de él eran sus herramientas, sus juguetes, sus notas dispersas, y sin embargo su presencia seguía viva, flotando entre las paredes del contenedor. Quizás era él el que los fabricó todos, murmuró Ethan. Liam lo miró con asombro. ¿Crees que todavía vive? Ethan negó con la cabeza. No lo sé, pero de algún modo sigue aquí. Pasaron horas limpiando. Encontraron viejas botellas de barniz seco, pinceles petrificados, frascos con clavos, un martillo con el mango astillado. Ethan se quedó con las herramientas menos dañadas. A pesar del desgaste, aún servían. Mientras ordenaba las piezas, imaginó al antiguo propietario trabajando allí, inclinándose sobre una mesa parecida, concentrado en el detalle diminuto de una rueda o una bisagra. Sintió que comprendía esa pasión. Al caer la tarde, el lugar ya no parecía un basurero. En el centro quedaba despejado un espacio donde podían moverse con libertad. Ethan colocó el banco de trabajo frente a la luz de la entrada, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un sitio donde pertenecer. Liam le alcanzó una caja de herramientas y se sentó en el suelo, observando. «Papá, ¿por qué alguien dejaría todo esto?» Ethan se apoyó en el banco, pensativo. Tal vez no tuvo opción. A veces la vida se detiene de golpe y no puedes volver. El niño guardó silencio unos segundos. Entonces, si nosotros lo encontramos, ¿significa que debemos continuar su trabajo? Ethan sonrió, sorprendido por la sencillez y la verdad en sus palabras. Puede ser. Tal vez sea eso exactamente lo que tenemos que hacer. El resto de la tarde la pasaron probando las herramientas. El sonido del martillo, el roce de la lija, el crujido del metal viejo se mezclaban con la risa de Liam. Había algo profundamente terapéutico en el acto de limpiar y reparar. Cada clavo recuperado, cada superficie pulida, era como un pequeño triunfo contra la desesperanza. Cuando el sol comenzó a ponerse, el contenedor brillaba con un tono anaranjado que hacía parecer que las paredes respiraban. De regreso a casa, el cansancio era dulce. Ethan sentía los músculos doloridos, pero su mente estaba despierta. Después de cenar volvió a sentarse en la mesa. Extirió uno de los planos que había encontrado y lo estudió con detenimiento. El diseño era intrincado pero entendible. Las notas hablaban de equilibrio, movimiento, peso y ritmo. «Hazlo con calma y te devolverá el alma», decía en el margen, escrita con letra firme. Ethan sonrió. No sabía si era una instrucción o una filosofía, pero ambas cosas le servían. Liam, que se había quedado dormido en el sofá, despertó al oír el sonido del papel. «¿Qué haces?», preguntó. «Estudiando», respondió el padre. «Quiero intentar construir uno nuevo». «¿De verdad puedes?». Ethan levantó la mirada. Antes lo hacía todo el tiempo, solo lo había olvidado. Durante varios días, repitieron la rutina. Por las mañanas, Ethan trabajaba en el contenedor. Por las tardes traía los juguetes al remolque y los reparaba junto a su hijo. La casa se llenó de serrín, de virutas, de pequeñas piezas de madera. La radio, que hacía meses no se encendía, volvió a sonar con una melodía suave que acompañaba el ritmo de su labor. Las manos de Ethan, endurecidas por el trabajo rudo, recuperaron la delicadeza de los movimientos precisos. Liam aprendía rápido, sostenía piezas, aplicaba pegamento, lijaba esquinas. Ambos compartían silencios cómodos, de esos que solo existen entre personas que están haciendo algo con el corazón. Una noche, mientras terminaban de armar un tren de 3 vagones, Liam tomó el teléfono y comenzó a hacer fotos. «Quiero que la gente vea esto», dijo. Ethan lo observó extrañado. «¿Para qué?». «Porque es hermoso y nadie más lo está haciendo. Tal vez alguien se alegre al verlo». El niño subió las imágenes a internet en una pequeña publicación con la frase: «Mi papá encontró juguetes viejos y los está devolviendo a la vida». No esperaban nada.
Pero a la mañana siguiente, cuando Ethan se levantó, encontró a Liam sonriendo frente al teléfono. Papá, hay comentarios. Mucha gente dice que le recuerdan a su infancia. Mira esto. Uno dice que su abuelo trabajó para la Holloway Toy Company. Ethan se inclinó para leer. Había decenas de mensajes, algunos llenos de nostalgia, otros simplemente curiosos. Varios preguntaban si podían comprar los juguetes o ver más fotos. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el contenedor, Ethan buscó en Internet información sobre la compañía. Lo poco que encontró era vago, artículos antiguos, una mención en una revista de los años 80, una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía un hombre mayor, de mirada serena y sonrisa discreta, de pie frente a una mesa de trabajo. Bajo la imagen, un nombre, Harold G. Mason, y una cita. Un juguete no solo debe ser jugado, debe ser recordado. Ethan imprimió la fotografía con la impresora vieja que aún conservaba. La colgó en la pared del contenedor, justo encima del banco. Observó al hombre en la imagen y tuvo la extraña sensación de que lo conocía. No por haberlo visto antes, sino porque comprendía lo que había detrás de su expresión, esa mezcla de cansancio y orgullo, la calma del que crea con las manos sabiendo que deja algo suyo en cada objeto. Los días se volvieron más largos, pero ya no le pesaban. Las herramientas, antes inertes, respondían a sus manos como si lo reconocieran. Cada juguete restaurado era una pequeña victoria. El sonido del cepillo sobre la madera se convirtió en la música de sus mañanas, y el olor del barniz fresco en el perfume de sus noches. Liam no faltaba ni un día. A veces se quedaba dormido sobre la mesa, con una pieza a medio lijar. Ethan lo cubría con una manta y seguía trabajando bajo la luz amarillenta del foco. Una tarde, cuando el trabajo terminó y el sol bañaba el contenedor con su luz dorada, Ethan se quedó de pie, observando el lugar. Ya no era un depósito de cosas olvidadas. Era un taller vivo, un puente entre el pasado y el presente, entre un hombre que había perdido la fe y otro que la estaba recuperando poco a poco. Liam se acercó y le tomó la mano. Papá, creo que Harold estaría feliz de que lo estés arreglando todo. Ethan miró el retrato en la pared. No sé si estaría feliz, respondió con una sonrisa tranquila, pero espero que al menos me perdone por haber tardado tanto en recordar quién soy. Esa noche, al volver al remolque, el aire olía a madera recién cortada. El tren reparado descansaba sobre la mesa, y junto a él, los planos extendidos como promesas. Ethan se sentó en silencio, mirando la obra de sus manos. Por primera vez en años, se permitió soñar sin miedo. No con riquezas ni con suerte, sino con algo más profundo. La posibilidad de reconstruir su vida desde las astillas. En la penumbra, el reloj marcó la medianoche. Afuera, el viento soplaba suave, y el contenedor, allá al fondo del terreno, parecía respirar con vida propia. Dentro de él, los juguetes esperaban el amanecer, igual que un hombre que al fin había vuelto a creer en sus manos. El invierno comenzaba a ceder lentamente, y las mañanas traían consigo un aire más tibio, perfumado por la mezcla de serrín, pintura y café recién hecho. El contenedor, que había sido una ruina oxidada meses atrás, se había convertido ahora en un taller vivo, lleno de vida y propósito. Ethan abría la puerta cada amanecer, dejando que el sol entrara a través del polvo suspendido, iluminando los juguetes que descansaban sobre el banco de trabajo. Cada pieza restaurada tenía una historia que contar, y él las trataba con la delicadeza de quien sabe que trabaja con fragmentos del pasado. Sobre la pared, la fotografía de Harold G. Mason lo observaba con su expresión serena, como si aprobara en silencio todo lo que estaba ocurriendo allí. Liam llegaba corriendo cada día después de la escuela, dejando caer la mochila junto a la puerta, impaciente por ayudar. Había aprendido a lijar con movimientos suaves, a usar el pegamento sin desperdiciarlo y a reconocer los distintos tonos de barniz. El niño hablaba con entusiasmo de los nuevos comentarios que seguían apareciendo en la publicación que había hecho semanas atrás. Personas de distintos lugares escribían sobre su recuerdo de los juguetes de madera, sobre la nostalgia de su infancia y el valor de lo hecho a mano. Algunos pedían comprar, otros simplemente agradecían que algo así siguiera existiendo. Una tarde, mientras el sol teñía de cobre las paredes del contenedor, Ethan decidió dar un paso más. Con un trozo de madera clara,
Talló un letrero y lo pintó con letras firmes. Holloway & Son, Handmade Toys. Lo colgó sobre la entrada, justo debajo del número 47. Liam observó el cartel con los ojos llenos de orgullo. ¿De verdad somos una empresa ahora?, preguntó casi en un susurro. No una empresa, respondió Ethan sonriendo. Una promesa. Los primeros encargos llegaron poco después. Un hombre mayor pidió un tren igual al que había tenido de niño. Una mujer quería una muñeca de madera para su nieta. Ethan trabajó en cada pedido con el mismo esmero con el que había restaurado las primeras piezas del contenedor. No eran simples juguetes, eran pequeñas obras de amor, nacidas del silencio y la paciencia. En cada una dejaba un poco de sí mismo, y cuando las entregaba, sentía algo parecido a la redención. Una mañana de sábado, una mujer de cabello gris y abrigo de lana se presentó en el taller. Traía en sus manos una vieja fotografía. ¿Usted es el señor Holloway?, preguntó con voz suave. Sí, señora, respondió él quitándose el polvo de las manos. La mujer extendió la foto. En ella se veía un grupo de hombres y mujeres en un taller, rodeados de juguetes de madera. Entre ellos, reconoció de inmediato al hombre del retrato en la pared. Harold Mason. Mi padre trabajó para él, dijo la mujer. Durante años fabricó trenes, caballos y muñecos como estos. Cuando la fábrica cerró, perdió casi todo, pero siempre decía que su jefe creía que cada juguete tenía alma. Vi su historia en el periódico y necesitaba venir a verlo con mis propios ojos. Ethan sintió un nudo en la garganta. La mujer recorrió el taller lentamente, tocando las piezas con ternura. Cuando llegó al banco donde reposaba un tren recién pintado, se detuvo y lo miró con lágrimas en los ojos. Es igual al que él me hizo cuando era niña, dijo. Ethan se lo entregó sin decir una palabra. La mujer lo sostuvo entre las manos y sonrió. No puedo pagarle lo que vale, murmuró. No tiene precio, respondió él. Solo devuélvale el recuerdo. Cuando ella se marchó, dejó sobre la mesa un sobre con dinero. Ethan lo abrió después y encontró más de lo que había esperado, suficiente para cubrir un mes de gastos. En el interior, además de los billetes, había una nota. Siga haciéndolo. El mundo necesita esto. Aquella noche, mientras el viento golpeaba las paredes del remolque, Ethan no pudo dormir. Se quedó despierto frente a la ventana, observando la luz tenue del taller a lo lejos. Pensó en todo lo que había cambiado desde el día en que había gastado sus últimos $10. No tenía riqueza, pero tenía propósito, y eso lo hacía sentirse más vivo que nunca. Sin embargo, con el éxito creciente llegaron también los temores. Las cuentas seguían acumulándose. Las herramientas se rompían, el tiempo nunca alcanzaba. En las semanas siguientes, los pedidos aumentaron. La gente comenzó a hablar de Holloway & Son como de un milagro moderno. Los periódicos locales escribieron sobre la historia del padre y su hijo que devolvían la vida a los juguetes olvidados. La fotografía de Ethan y Liam apareció en la portada de una revista pequeña, bajo el título «Cuando el trabajo se convierte en amor». Los mensajes en Internet se multiplicaron. Algunos ofrecían ayuda, otros pedían visitar el taller. La vida, que antes era una lucha silenciosa contra el vacío, se había llenado de voces, de movimiento, de esperanza. Pero el éxito trajo consigo un cansancio nuevo. Ethan trabajaba hasta altas horas de la noche, sin descanso. Sus manos comenzaban a sangrar de tanto lijar, su espalda dolía al final de cada jornada, y a veces se quedaba dormido sobre el banco, con las herramientas aún en la mano. Liam lo observaba en silencio, preocupado. «Papá, deberías descansar», le decía. «No tienes que hacerlo todo tú». «Lo tengo que hacer bien», respondía él. «Eso es diferente». Una noche, el cansancio le jugó una mala pasada. Mientras cortaba una pequeña pieza de madera, la cuchilla se deslizó y le abrió la palma de la mano. La sangre manchó el banco de trabajo. Liam corrió hacia él asustado. «¡Papá!». Ethan apretó la herida con un trapo. El dolor era agudo, pero más le dolía ver el miedo en los ojos de su hijo. «Estoy bien», dijo con voz débil. «Solo necesito un momento». Liam lo ayudó a vendarse y luego, en silencio, escribió algo en un pedazo de papel. A la mañana siguiente, Ethan encontró esa nota pegada en la puerta del taller. Decía: «No te rindas. Mamá estaría orgullosa de ti». Leyó las palabras varias veces.
Las letras torcidas del niño le temblaban en el corazón más que la herida de la mano. Guardó la nota en el bolsillo de su camisa y volvió al trabajo. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no se sentía solo en su esfuerzo. Días después, un hombre mayor se presentó en el taller. Se llamaba Albert y había sido carpintero toda su vida. Había leído sobre Holloway and Son y ofrecía su ayuda. Su cabello era blanco, sus manos grandes y firmes, su mirada tranquila. He trabajado con madera desde que era un muchacho, dijo. Si necesita manos, puedo aportar las mías. No busco salario, solo compañía. Ethan, acostumbrado a hacerlo todo por sí mismo, dudó, pero la sinceridad del anciano lo convenció. A partir de ese día, Albert se unió al taller. Su presencia trajo calma, orden y una sabiduría que solo los años pueden dar. El trabajo comenzó a fluir con más ritmo. Albert enseñó nuevas técnicas, mostró cómo aprovechar mejor la madera, cómo lijar sin agotar las manos. A veces contaba historias de su juventud, de los viejos talleres donde el olor del pino se mezclaba con el del té y el aceite. Liam lo escuchaba fascinado, y Ethan, por primera vez en mucho tiempo, se permitió reír. Poco a poco, el taller se convirtió en un lugar de encuentro. Vecinos, amigos, incluso algunos antiguos compañeros del almacén comenzaron a pasar por allí, curiosos. Algunos ayudaban, otros solo observaban. La risa volvió a ser un sonido habitual. Los juguetes terminados se alineaban sobre los estantes como pequeñas criaturas que esperaban su destino. Una tarde, mientras el sol se colaba por las rendijas, Albert señaló el retrato de Harold Mason. «Lo conocí», dijo con una sonrisa melancólica. Era un hombre bueno, paciente. Decía que cada juguete tenía alma, pero solo si el corazón de quien lo hacía estaba limpio. Ethan levantó la vista hacia la fotografía. Las palabras del anciano lo conmovieron profundamente. «Entonces, supongo que estamos en el camino correcto», respondió. La noticia del taller se extendió más allá de la ciudad. Un periodista de una cadena nacional los visitó y grabó un reportaje. En el video se veía a Ethan lijando una pieza, a Liam pintando los detalles de un tren, a Albert sonriendo detrás del banco. Cuando el reportaje se publicó, los pedidos se dispararon. Llegaban cartas de todo el país, algunas solo para agradecer, otras con encargos que hablaban de recuerdos, de abuelos, de infancias perdidas. El pequeño taller empezó a desbordarse. Ethan alquiló una vieja cochera cerca del remolque y la transformó en una extensión del taller. Allí colocó nuevas mesas, compró herramientas mejores, organizó los pedidos. Aunque el trabajo era agotador, el cansancio se sentía distinto. Era el peso dulce del propósito. Las noches seguían siendo largas, pero ya no silenciosas. Siempre había alguien riendo, contando historias o afinando los últimos detalles de un juguete. Las paredes del contenedor 47, que alguna vez guardaron soledad y polvo, ahora resonaban con el sonido constante de la vida. Una noche, cuando todos se habían marchado y Liam dormía en casa, Ethan se quedó solo frente al retrato de Harold Mason. La luz cálida de la lámpara proyectaba sombras suaves sobre la pared. Tomó aire y habló en voz baja, como si el viejo artesano pudiera escucharlo. «No sé si estoy haciendo lo que tú esperabas», dijo, «pero gracias por dejarme encontrar esto. No sé qué habría sido de nosotros sin este lugar». Se quedó un rato en silencio, escuchando el leve crujido de la madera al enfriarse. El taller olía a barniz, a esfuerzo, a futuro. Afuera el viento soplaba, pero ya no sonaba amenazante. Era solo un recordatorio de que el mundo seguía girando, y de que dentro de aquel contenedor olvidado, algo que había estado muerto volvía a nacer cada día. Cuando finalmente apagó las luces, el letrero de madera sobre la puerta reflejó un último destello del farol del patio. Holloway and Son, Handmade Toys. No era solo un nombre, era una herencia, una semilla, una prueba de que incluso las vidas más rotas pueden volver a florecer si se siembran en el terreno correcto. Ethan sonrió, cerró la puerta con suavidad y caminó hacia casa, sintiendo por primera vez que, al fin, había encontrado su lugar en el mundo. La primavera llegó con su promesa de renovación. El aire se volvió más suave, los árboles alrededor del taller comenzaron a llenarse de brotes verdes, y el sol,
Más generoso, bañaba cada mañana el letrero de madera que colgaba sobre la puerta. Holloway & Son, Handmade Toys. Las letras, pintadas a mano por Ethan meses atrás, estaban un poco desgastadas, pero seguían firmes, igual que el hombre que las había escrito. El taller ya no era solo un refugio improvisado, se había convertido en un hogar de trabajo, en un corazón que latía con ritmo propio. Dentro, el olor a pino recién cortado, a barniz y a café se mezclaba en una sinfonía cotidiana que hacía que cualquiera que cruzara la puerta sintiera que entraba en un lugar fuera del tiempo. Ethan abría cada día antes de que saliera el sol. Encendía la vieja estufa, revisaba las herramientas, se detenía un momento frente al retrato de Harold G. Mason y luego empezaba su jornada con una calma meticulosa. En las paredes colgaban moldes, pinceles, molduras y dibujos, todos ordenados con precisión. Sobre la mesa central se apilaban proyectos en diferentes fases: trenes, muñecas articuladas, puzzles de animales. Cada uno llevaba su historia, un nombre o una dedicatoria. Ya no eran simples encargos, eran pedidos de memoria. Liam llegaba después del colegio, su mochila cayendo en el rincón de siempre, el mismo rincón donde meses atrás descansaban cajas rotas y polvo. Ahora ese espacio estaba ocupado por un banco más pequeño que Ethan había construido especialmente para él. El niño trabajaba concentrado, pintando los juguetes terminados con una destreza que asombraba incluso a los visitantes. Había heredado de su padre no solo la paciencia, sino también el amor por los detalles. El pequeño negocio se había ganado un lugar en el corazón del pueblo. Los vecinos pasaban a saludar, a veces a encargar un regalo, otras solo a tomar un café y mirar cómo trabajaban. En una ciudad donde casi todo se compraba hecho, la idea de ver a alguien tallar un juguete con sus propias manos resultaba casi mágica. Los sábados, el sonido de las risas y el martilleo se mezclaban con el murmullo del viento que movía las cortinas del contenedor original, ese viejo gigante oxidado que había cambiado sus vidas para siempre. Ethan lo había restaurado, pintándolo de un verde suave, y ahora lo usaban como exposición. En su interior, las viejas cajas que habían albergado juguetes olvidados estaban alineadas detrás de vitrinas de vidrio. Cada una tenía una etiqueta con la fecha en que la habían encontrado y una breve descripción. Sobre una de las paredes, un letrero de bronce brillaba con las palabras: «La alegría puede olvidarse, pero nunca perderse mientras alguien la vuelva a encontrar». El día de la inauguración de la pequeña exposición fue inolvidable. Vecinos, periodistas, antiguos trabajadores del puerto y hasta maestros del colegio de Liam llenaron el lugar. Ethan no estaba acostumbrado a hablar en público, pero esa tarde lo hizo. Contó cómo había comenzado todo: el despido, la desesperación, la subasta, el contenedor. Lo narró sin adornos, sin dramatismo, solo con la voz temblorosa de quien revive algo profundamente humano. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Luego un aplauso cálido llenó el aire, y durante un instante, el ruido se mezcló con el sonido de los juguetes mecánicos que giraban dentro de las vitrinas. Era como si el pasado y el presente hubieran decidido encontrarse por fin. Entre los visitantes, una mujer mayor se detuvo frente a la fotografía de Harold Mason. Su cabello era blanco, recogido con un broche de nácar. Cuando Ethan se acercó para preguntarle si necesitaba algo, ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Mi padre trabajó con él», dijo. «Siempre hablaba de Mason como si fuera un poeta. Decía que cada juguete tenía una canción escondida y que los buenos artesanos sabían escucharla». Ethan se quedó sin palabras. Aquella frase le recordó algo que él mismo había sentido más de una vez al trabajar en silencio, cuando el roce de la lija y el aroma de la madera parecían tener su propio ritmo, como si el taller respirara. «Entonces», respondió finalmente, «creo que su padre tenía razón. Aquí todos seguimos escuchando esa canción». La noticia del museo improvisado se extendió con rapidez. Los periódicos locales hablaron del milagro de Holloway, y más adelante, un canal nacional hizo un reportaje que se volvió viral. Personas de distintos estados comenzaron a enviar cartas, fotografías de juguetes viejos, notas con recuerdos de infancia. Algunos incluso mandaban sus propios objetos rotos, pidiendo que los restauraran.
El correo se acumulaba tanto que Ethan tuvo que comprar una estantería solo para las cartas. En ellas había historias de padres que querían enseñar a sus hijos el valor de lo hecho a mano, de ancianos que recordaban los talleres de su juventud, de maestros que querían mostrar a sus alumnos lo que significaba crear algo desde cero. Ethan no se acostumbraba a ser reconocido. Cada vez que alguien lo llamaba el hombre que devolvió vida a los juguetes, él sonreía con modestia. Para él no era un héroe. Solo había seguido el hilo que el destino había dejado suelto en aquel contenedor oxidado. Pero, aunque intentara restarle importancia, sabía que algo había cambiado en la comunidad. Donde antes había silencio y desconfianza, ahora había curiosidad, cooperación y respeto. Incluso algunos de sus antiguos compañeros del almacén, los que habían reído de él cuando compró el contenedor, comenzaron a visitarlo. Primero por curiosidad, luego para ayudar. Una tarde, mientras el taller bullía de actividad, Albert, el viejo carpintero que se había unido a ellos, se acercó a Ethan con una expresión pensativa. «He estado dándole vueltas a algo», dijo. «Este lugar ya no es solo un taller, es un símbolo. Pero los símbolos, si no se cuidan, se desgastan». Ethan levantó la vista de su trabajo. «¿Qué quieres decir?», Albert sonrió. «Quiero decir que deberíamos enseñar a otros. Si los niños aprenden a hacer lo que tú haces, esto no morirá contigo. Mason estaría orgulloso. Pero más aún si supiera que su legado no se detendrá aquí». La idea lo acompañó durante semanas. Finalmente, decidió actuar. Con ayuda de Albert y algunos vecinos, organizaron pequeños talleres los fines de semana. Al principio, solo asistieron unos pocos niños, pero pronto el lugar se llenó de risas, martillos diminutos y manos torpes que aprendían a sostener un cepillo. Liam ayudaba como asistente, enseñando con la paciencia de quien había aprendido observando y equivocándose. Verlo allí, rodeado de otros niños, hizo que Ethan sintiera algo que no experimentaba desde hacía años. Orgullo tranquilo, el tipo de orgullo que no se grita, que simplemente calienta el pecho y da sentido al cansancio. Los meses pasaron y el taller creció más de lo que Ethan hubiera imaginado. Tuvieron que contratar a 2 jóvenes aprendices del Instituto Técnico del pueblo, y la demanda siguió aumentando. Pero el hombre no se dejaba llevar por la ambición. Rechazaba los pedidos que implicaban fabricar en serie o usar materiales baratos. «No somos una fábrica», decía con firmeza. «Somos un taller, y aquí cada cosa debe tener alma». Liam, ya un poco más alto y seguro, comenzó a dibujar sus propios diseños. Una tarde le mostró a su padre un boceto de un tren con compartimientos secretos. «Mira», explicó entusiasmado, «cada vagón tiene una cajita dentro. Podríamos esconder mensajes o pequeñas figuras. Así, los niños pueden descubrir algo nuevo cada vez que juegan». Ethan lo observó con emoción. Había algo en aquel dibujo que le recordaba sus primeros días como artesano. «Es una idea maravillosa», dijo. «Lo haremos juntos». Y así lo hicieron. Pasaron noches enteras tallando, pintando, ensamblando. Cuando el tren estuvo terminado, lo colocaron en la vitrina central del contenedor museo, con una placa que decía: «Diseñado por Liam Holloway, 9 años. Dedicado a todos los que aún creen que los sueños se construyen con las manos». El tren se convirtió en el símbolo del taller. Las fotografías de padre e hijo trabajando juntos aparecieron en revistas de artesanía y cultura. Un periodista escribió: «En tiempos de fábrica sin rostro, el taller Holloway & Son nos recuerda que la verdadera creación no necesita ruido, solo amor y paciencia». Ethan leyó esas palabras una noche sentado frente a la ventana, mientras escuchaba el leve crujir de la madera enfriándose en el taller. No podía evitar sonreír. A veces pensaba en lo diferente que habría sido todo si aquel día no hubiera levantado la mano en la subasta. Si hubiera escuchado las risas, si hubiera dejado pasar la oportunidad. Pero el destino, como la madera, tiene vetas caprichosas que solo se revelan cuando uno se atreve a tallar. El tiempo siguió su curso. Con la llegada del verano, el contenedor se llenó de visitantes. Algunas familias viajaban desde lejos solo para ver el lugar donde un hombre y su hijo habían encontrado esperanza entre el polvo y el óxido. Los niños jugaban con las reproducciones de los juguetes antiguos, mientras los adultos recorrían el museo con expresiones de asombro y ternura. Ethan caminaba entre ellos con discreción,
observando cómo la gente tocaba las piezas, cómo los padres contaban a sus hijos que antes los juguetes se hacían con amor, no con máquinas. En esos momentos, comprendía que su labor iba más allá del trabajo manual. Había devuelto algo al mundo que éste había olvidado. Una tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de las colinas y el taller se vaciaba, Liam se quedó mirando el contenedor con aire pensativo. «Papá», dijo, «¿crees que el contenedor nos estaba esperando?» Ethan sonrió, mirando el metal brillante bajo la luz del atardecer. «Quizás sí, o quizá nosotros lo estábamos buscando sin saberlo. ¿Y crees que seguirá aquí cuando seamos viejos? Mientras alguien recuerde por qué empezamos, sí». Esa noche, después de cerrar el taller, Ethan caminó solo entre las sombras hasta el contenedor. El aire era templado y el sonido de los grillos llenaba el silencio. Tocó con la palma la superficie metálica y sintió su frialdad familiar. Dentro, el olor a madera, aceite y polvo formaba un perfume que le resultaba más querido que cualquier otro. Observó las vitrinas iluminadas suavemente, los juguetes alineados como guardianes del tiempo, el retrato de Harold Mason, siempre vigilante. Se acercó y susurró: «Lo hicimos, Harold. No te preocupes. Tu legado sigue vivo». Al salir, el viento soplaba leve, moviendo apenas el cartel de Holloway & Son. Las letras ya estaban un poco borradas por el sol, pero para Ethan eran perfectas. Subió la vista hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. Pensó en su esposa, en todo lo que habían perdido y en lo que habían ganado sin buscarlo. Comprendió entonces que el verdadero milagro no había sido encontrar juguetes antiguos, sino redescubrir la capacidad de amar lo que uno hace. De regreso al remolque, Liam lo esperaba adormecido en el sofá, con un cuaderno de dibujos abierto sobre el pecho. Ethan le quitó el lápiz de los dedos y lo cubrió con una manta. Luego apagó la luz y se quedó un momento observando el resplandor tenue que venía desde el taller. En ese resplandor estaba su pasado, su presente y, de algún modo, también el futuro. Sonrió con una serenidad que no había sentido en años. Sabía que los días difíciles volverían, como siempre lo hacen. Pero también sabía que ya no tenía miedo, porque había aprendido, entre el polvo y la madera, que las cosas verdaderas, como el amor, la fe y la esperanza, no se compran ni se venden. Se construyen pieza a pieza, con las manos, con el corazón y con el tiempo. Y mientras el viento nocturno rozaba los árboles y hacía sonar las viejas bisagras del contenedor como una canción lejana, Ethan Holloway comprendió que aquella historia, que había comenzado con una apuesta desesperada por un montón de chatarra, ya no le pertenecía solo a él. Era parte del mundo ahora, un testimonio silencioso de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre puede encontrarse un nuevo comienzo, escondido en el lugar más improbable. No te vayas todavía. La próxima historia te dejará sin palabras. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perderte lo que viene. Mira el siguiente video. Lo que descubrirás cambiará la forma en que ves el mundo. Y si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos. No creerán que sea real hasta que la vean.